Ares, el dios griego que no era tan invencible como crees. Imagina al dios más temido del Olimpo. Ahora olvida todo lo que crees saber. ¿Sabías que Ares, el poderoso dios de la guerra griego, fue derrotado por mortales 5 veces, humillado por su propia familia y hasta encerrado en una urna como insecto? Durante siglos nos vendieron la imagen de un guerrero invencible, pero hoy revelaré la verdad que la mitología escondió. Ares no era un dios. Era un perdedor con buena prensa. Y lo más escalofriante, tú y yo somos más parecidos a él de lo que admitiríamos. Descubre por qué Esparta adoraba a este fracasado, cómo Roma lo transformó en un superhéroe, y qué nos enseña esto sobre nuestras propias batallas. Porque si el dios de la guerra caía una y otra vez, ¿qué nos hace pensar que nosotros no deberíamos? Pausa dramática. ¿Listo para desmontar 3000 años de mentiras? No te pierdas el primer mito, porque lo que viene cambiará cómo ves tus propios fracasos. 1. Origen y nacimiento de Ares. Ares no fue un dios cualquiera, nació de la unión de Zeus, el rey del Olimpo, y Hera, la diosa del matrimonio. Pero desde el principio, su naturaleza lo distanció de sus padres. Mientras Atenea representaba la estrategia y la sabiduría en la guerra, Ares encarnaba el caos puro, la furia descontrolada que ni siquiera los demás olímpicos podían tolerar. Su lugar entre los dioses siempre fue incómodo, como si su mera presencia desequilibrara la armonía celestial. A diferencia de Apolo o Hermes, Ares nunca fue un favorito del panteón griego. De hecho, hasta su padre Zeus llegó a decir que lo habría arrojado al Tártaro si no fuera su hijo. La mitología griega lo pinta como un dios temperamental, casi un paria entre sus pares, pero eso no le impidió dejar una huella imborrable. ¿Cómo era posible que el dios de la guerra fuera tan despreciado y, al mismo tiempo, tan indispensable? Curiosamente, su nacimiento no estuvo rodeado de profecías gloriosas ni de celebraciones, como ocurrió con otros dioses. Ares simplemente irrumpió en el Olimpo, listo para sembrar discordia, y aunque nunca gozó del amor de su familia, su influencia en los mitos griegos sería innegable. Esparta, la ciudad guerrera por excelencia, lo veneraba como a ningún otro, pero en Atenas preferían a su rival Atenea. ¿Qué decía esta contradicción sobre el verdadero poder de Ares? Su relación con Afrodita, la diosa del amor, añadió otra capa de controversia a su figura. Mientras los otros dioses buscaban orden, Ares y Afrodita representaban la unión de dos fuerzas primarias, la pasión y la destrucción. Pero eso es otra historia, una que comienza con un escándalo que sacudió el Olimpo hasta sus cimientos. 2. Ares en la titanomaquia. Cuando los dioses olímpicos libraron su batalla más épica contra los titanes, uno esperaría que Ares, el dios de la guerra, hubiera sido un protagonista clave, pero la mitología griega guarda un silencio intrigante sobre su participación. ¿Estaba Ares ausente o su rol fue tan controvertido que los poetas prefirieron omitirlo? Zeus, Atenea y Poseidón lideraron la lucha, mientras Ares, símbolo de la guerra sin ley, parece haberse mantenido al margen. ¿Acaso su naturaleza caótica lo hacía incompatible con una guerra de orden divino? Algunos mitos sugieren que Ares era demasiado joven para participar, lo que explicaría su ausencia en los relatos. Pero otros insinúan algo más oscuro, que su lealtad era ambigua, incluso en un conflicto que definió el universo griego. Si los titanes representaban el caos primordial, ¿no era Ares, en esencia, un reflejo de esa misma energía destructiva? Esta paradoja plantea preguntas incómodas sobre su verdadera naturaleza. Curiosamente, tras la titanomaquia, Ares emergió como una fuerza imparable, pero nunca gozó del respeto que tenían dioses como Apolo o Hefesto. Su reputación quedó manchada desde el principio, como si su falta de participación lo hubiera condenado a ser un eterno inadaptado en el Olimpo.
Sin embargo, cuando llegó la gigantomaquia, la siguiente gran guerra divina, Ares no tuvo opción. Esta vez, su sed de sangre sería indispensable. Pero eso sería mucho después. Por ahora, la incógnita persiste. ¿Fue Ares un cobarde, un traidor potencial o simplemente un dios incomprendido? La respuesta podría estar en su siguiente gran prueba: el amor prohibido con Afrodita. Un escándalo que lo enfrentaría directamente a Hefesto y cambiaría su destino para siempre. 3. Relación con Afrodita. En el Olimpo, donde las pasiones divinas ardían con intensidad, ningún romance fue más escandaloso que el de Ares y Afrodita. Ella, la diosa del amor. Él, la encarnación de la guerra. Juntos representaban la unión explosiva entre deseo y destrucción, una combinación que ni siquiera los dioses podían ignorar. Pero había un problema. Afrodita estaba casada con Hefesto, el herrero divino. ¿Cómo se atrevieron a burlar al esposo más ingenioso del Olimpo? Los mitos griegos cuentan que Ares y Afrodita se reunían en secreto, aprovechando los momentos en que Hefesto trabajaba en su fragua. Creían que su astucia los protegía, pero subestimaron la inteligencia del dios cojo. Hefesto, harto de ser ridiculizado, preparó una trampa digna de su genio. Una red invisible que atrapó a los amantes en pleno éxtasis. Así, expuestos ante todos los olímpicos, sufrieron la humillación más grande imaginable. Pero aquí surge una pregunta incómoda. ¿Por qué Afrodita, capaz de enamorar a cualquiera, eligió precisamente a Ares? No era el más sabio, ni el más poderoso, ni el más noble. Quizás la respuesta está en lo que representaban juntos: la atracción irresistible hacia lo prohibido, hacia el peligro. Su pasión era tan intensa que incluso después del escándalo, continuaron su relación y engendraron hijos como Armonía, Fobos y Deimos. Este episodio marcó para siempre la imagen de Ares. Ya no solo era el dios violento, sino el amante adúltero. Sin embargo, su historia con Afrodita apenas comenzaba a influir en su destino. Pronto, ambos se verían envueltos en conflictos mayores, como la guerra de Troya, donde su unión tendría consecuencias inesperadas. 4. Ares y los gigantes. Cuando los gigantes amenazaron el Olimpo, los dioses necesitaron todas sus fuerzas para defender el cosmos. Esta vez, Ares no podía quedarse al margen como en la titanomaquia. La gigantomaquia era su momento de redención, o al menos de demostrar que su brutalidad servía para algo más que sembrar caos. Junto a Atenea, Heracles y los demás olímpicos, Ares se lanzó a la batalla con su característica furia. ¿Pero realmente luchó como un héroe o solo como un berserker sediento de sangre? Los relatos son contradictorios. Algunos lo muestran abatiendo gigantes con su lanza ensangrentada, mientras otros sugieren que su participación fue más problemática que útil. Hay un mito particularmente revelador donde Ares es derrotado por los Alóadas, gigantes que lo capturan y encierran en una urna de bronce durante 13 meses. Imaginen la humillación. El dios de la guerra, reducido a prisionero hasta que Hermes lo rescata. Este episodio plantea una pregunta incómoda. ¿Era Ares realmente tan poderoso como pretendía? Lo interesante es que, a pesar de estos tropiezos, la gigantomaquia terminó consolidando su papel como fuerza destructiva necesaria. Donde Atenea aportaba estrategia, Ares aportaba ese ímpetu salvaje que a veces se necesita en la guerra total. Los espartanos, siempre pragmáticos, entenderían esto mejor que nadie siglos después. Pero la verdadera prueba de su naturaleza llegaría con sus propios hijos, muchos de los cuales heredaron su violencia pero ninguno su estatus divino. Y hablando de descendencia, ¿qué decir de esos hijos de Ares que aterrorizaron Grecia? Desde las Amazonas hasta el sanguinario Diomedes Tracio, su legado genético demostraría que la guerra corre por sus venas. Pero esa es una historia que merece su propio capítulo. 5. Mitos de los hijos de Ares. Si Ares era la tormenta personificada, sus hijos fueron los rayos que azotaron la tierra griega.
Las amazonas, quizás sus descendientes más famosas, llevaban su espíritu indomable a extremos legendarios, pero ¿sabías que su culto a la guerra era en realidad un reflejo distorsionado del propio Ares? Estas guerreras no solo adoraban a su progenitor divino, sino que superaban incluso su ferocidad. En Esparta, donde Ares era venerado, las historias de sus hijas resonaban como advertencias y a la vez como ideales. Entre sus vástagos masculinos, figuras como Cicno el bandido y Diomedes Tracio demostraban que la maldición de la violencia era una herencia pesada. Cicno, que desafiaba a los viajeros para luego sacrificarlos a su padre, fue finalmente derrotado por Heracles. ¿No resulta irónico que el hijo de Zeus terminara midiéndose contra la progenie de Ares una y otra vez? Diomedes, por su parte, con sus yeguas carnívoras, llevó la crueldad a niveles que hasta a su padre habrían horrorizado. Pero no todos sus descendientes fueron monstruos. Armonía, fruto de su relación con Afrodita, representaba el equilibrio entre el amor y la guerra. Un concepto que los griegos explorarían en Tebas. ¿Acaso esta hija era la prueba de que incluso la unión más caótica podía generar belleza? Sin embargo, los gemelos Fobos, Terror y Deimos, Miedo, que acompañaban a Ares en el campo de batalla, demostraban que la naturaleza esencial de su linaje seguía siendo oscura. La pregunta que queda flotando es inevitable. ¿Por qué los hijos de Ares oscilaban entre la gloria y la infamia? Quizás porque el dios mismo nunca pudo decidir si era un guerrero noble o un demonio de la batalla. Esta dualidad se haría especialmente evidente cuando Ares, ya maduro en su divinidad, se enfrentaría a su mayor prueba en los campos de Troya. 6. Ares en la guerra de Troya. La guerra de Troya debería haber sido el momento cumbre de Ares, el escenario perfecto para que el dios de la guerra demostrara su supremacía. Pero los mitos griegos, con su ironía característica, lo convirtieron en un espectáculo de derrotas épicas. ¿Cómo es posible que el mismísimo señor de los conflictos armados terminara huyendo del campo de batalla, gritando como mortal? Su apoyo a los troyanos, contra el bando griego protegido por Atenea, se convertiría en una sucesión de humillaciones divinas. En la Ilíada, Homero pinta a Ares como un dios impulsivo que cae una y otra vez en las trampas estratégicas de Atenea. En un pasaje memorable, la diosa de la sabiduría bélica lo derriba con una piedra, haciendo que su cuerpo divino cubra 7 yugadas de tierra. Los olímpicos estallan en carcajadas ante esta imagen grotesca. ¿Puede imaginarse algo más vergonzoso para la personificación misma de la guerra? Hasta su amada Afrodita corre en su ayuda, solo para recibir un golpe similar. Lo fascinante es que Ares, a pesar de estas derrotas, sigue siendo una fuerza imparable cuando se deja llevar por su furia ciega. Sus intervenciones en la batalla son tan brutales que los mismos dioses deben detenerlo. En un momento crucial, incluso desafía a Atenea a un duelo directo, pero la diosa, usando la inteligencia sobre la fuerza, lo derrota nuevamente. ¿Estamos ante la eterna lucha entre la estrategia y la barbarie? Este conflicto interno alcanzaría su clímax cuando Ares, herido por el mortal Diomedes, guiado por Atenea, debe retirarse al Olimpo, gimiendo de dolor. La escena es reveladora. El dios de la guerra no es invencible, y su naturaleza lo condena a aprender esta lección una y otra vez. Pero si Troya fue una derrota, ¿por qué Esparta seguía venerándolo como su protector? La respuesta podría estar en cómo los mortales entendían la verdadera naturaleza de la guerra. 7. Enfrentamientos con héroes. Si hay un patrón que define la mitología griega, es que Ares siempre terminaba recibiendo golpes de quienes menos deberían derrotarlo. Heracles, el semidios favorito de los griegos, se enfrentó a Ares en 2 ocasiones distintas, y en ambas hizo retroceder al dios de la guerra. La primera fue durante la guerra contra Pilos, donde Heracles lo hirió tan gravemente que Ares tuvo que huir al Olimpo.
¿Cómo explicar que un semidios mortal pudiera humillar así a una deidad olímpica? Los encuentros con Odiseo fueron igualmente reveladores. En los cantos épicos, el astuto rey de Ítaca lograba evadir la ira de Ares no con fuerza bruta, sino con ingenio puro, la misma cualidad que Atenea usaba contra él. Esto plantea una pregunta incómoda. ¿Era Ares quizás el dios más predecible y por tanto más vulnerable del panteón? Hasta Teseo, el héroe ateniense, logró derrotar a su hijo Cicno en combate singular, demostrando que ni siquiera la progenie del dios estaba a salvo de mortales decididos. Lo más curioso es que estos enfrentamientos seguían un guión similar. Ares cargaba con furia ciega. Los héroes usaban estrategia o ayuda divina, generalmente de Atenea, y el dios terminaba derrotado. Sin embargo, cada derrota parecía hacerlo más fuerte en cierto modo, como si la guerra misma se alimentara de estos conflictos. Los espartanos entendían esto mejor que nadie. Para ellos, Ares no era invencible, pero sí indispensable. Estas historias dejan una lección paradójica. El verdadero poder no está en la fuerza bruta, sino en cómo se usa. Y esto nos lleva directamente a cómo los mismos espartanos, los guerreros más temidos de Grecia, interpretaron esta contradicción en su culto a Ares. Porque si los héroes podían vencerlo, ¿por qué seguía siendo tan venerado en Esparta? 8. Culto y adoración en Esparta. Mientras Atenas se inclinaba ante Atenea, Esparta construyó su identidad alrededor de Ares con una devoción que habría sorprendido al resto de Grecia. Aquí, el dios que en otros lugares era visto como un bruto sanguinario, se transformaba en Laquedaimonios, el protector de Esparta. ¿Cómo explicar esta paradoja? Los espartanos, pragmáticos como nadie, entendían algo profundo. La guerra no es solo sobre estrategia, eso lo dejaban para Atenea, sino sobre el coraje crudo que hace soportable el fragor de la batalla. El santuario de Ares en Esparta no era el típico templo ornamentado, sino un lugar austero que reflejaba el ideal espartano. Aquí, antes de cada batalla, los generales sacrificaban a Ares en Yalios, su aspecto más guerrero, pidiendo no victoria, sino valor. Las historias cuentan que incluso sus estatuas estaban encadenadas, no por deshonra, sino porque los espartanos querían atar a su dios protector a la ciudad. ¿Acaso este ritual revelaba un entendimiento único de la naturaleza volátil de Ares? Las festividades en honor a Ares eran quizás las más intensas del calendario espartano. Durante las Gymnopaediae, los jóvenes bailaban desnudos en duras ceremonias de resistencia, mientras los veteranos contaban relatos de combate. Era un culto a la virilidad, sí, pero también a la disciplina, algo que el Ares mítico nunca tuvo. Esto plantea una pregunta fascinante. ¿Los espartanos estaban adorando al Ares real o a una versión idealizada que ellos mismos crearon? El mayor tributo llegaba en el campo de batalla. Los espartanos llevaban estandartes con su símbolo y gritaban su nombre al cargar contra el enemigo. Mientras el Ares olímpico seguía siendo ridiculizado por otros dioses, el Ares espartano se convertía en un símbolo de resistencia legendaria. Pero incluso esta veneración tenía sus límites, como descubrirían cuando la historia los pusiera frente a Tebas, la ciudad que guardaba su propio vínculo sangriento con el dios de la guerra. 9. Ares en el mito de Cadmo. Cuando Cadmo, el legendario fundador de Tebas, mató a la serpiente sagrada de Ares, desencadenó una maldición que perseguiría a la ciudad por generaciones. Pero aquí surge la primera paradoja. ¿Por qué el dios de la guerra tenía una serpiente guardiana en Beocia, lejos de sus dominios tradicionales? Este detalle revela un Ares más complejo, no solo dios de batallas, sino protector de lugares sagrados. La furia con que castigó a Cadmo
condenándolo a servirle 8 años, mostraba su faceta menos conocida, la de divinidad territorial. El servicio de Cadmo tomó una forma sorprendente: fundar Tebas, la ciudad que terminaría siendo escenario de los mitos más trágicos. Irónicamente, Ares terminó vinculado a una polis que nunca lo veneró como Esparta. Más extraño aún, Cadmo se casó con Armonía, hija de Ares y Afrodita, uniendo así al fundador con la progenie del dios que había ofendido. ¿Era esto reconciliación o una cruel ironía del destino? Las bodas celebradas en la nueva Tebas incluyeron regalos malditos, como el famoso collar que traería desgracia a generaciones. La conexión de Ares con Tebas se profundizaría con el tiempo. Cuando los espartanos, sus devotos, lucharon contra los tebanos, era como si el dios se enfrentara a su propia creación. Los mitos tebanos están repletos de violencia fratricida, desde Edipo hasta los 7 contra Tebas, como si la maldición inicial de Ares siguiera viva. Podría ser que el dios, a través de estos ciclos de sangre, estuviera recordando a los mortales que algunas ofensas nunca se olvidan. Este mito fundacional plantea la pregunta más incómoda: ¿era Ares capaz de un rencor eterno? La respuesta podría estar en cómo su figura se transformó cuando los romanos lo adoptaron como Marte. Porque mientras en Grecia seguía siendo un dios problemático, Roma lo elevaría a un nivel completamente nuevo. 10. Legado y comparación con Marte. El Ares que llegó a Roma no era el mismo dios problemático del Olimpo griego. Transformado en Marte, adquirió un prestigio que nunca conoció en su tierra natal. Los romanos no solo lo veneraban como dios de la guerra, sino como padre de Rómulo y Remo, fundadores de Roma. ¿Cómo explicar esta metamorfosis radical? Mientras los griegos veían la guerra como un mal necesario, los romanos la abrazaron como fuerza civilizadora, y Marte encarnó este ideal. Su templo en el campo de Marte era el centro del poder militar, pero también de la vida política. Las diferencias son reveladoras. El Marte romano era un dios de orden, disciplina y protección estatal, cualidades que rara vez se asociaban con Ares. Sus festivales, como las Armilustrium, celebraban no la matanza indiscriminada, sino la purificación ritual de las armas. Incluso su relación con Venus, Afrodita, era vista como una unión armoniosa, no como un escándalo. Esto plantea una pregunta fascinante. ¿Los romanos reinventaron a Ares o simplemente destacaron aspectos que los griegos habían ignorado? El culto a Marte alcanzó su apogeo bajo el Imperio, donde los emperadores se presentaban como sus protegidos. Augusto le dedicó el altar de la paz, vinculando paradójicamente al dios de la guerra con la estabilidad imperial. Esta evolución muestra cómo una misma deidad puede ser reinterpretada según las necesidades culturales. Los espartanos lo veían como fuerza bruta, los romanos como poder ordenador. Pero quizás la ironía más grande sea que Marte, a diferencia de Ares, casi nunca sufre derrotas humillantes en los mitos romanos. ¿Fue esta una deliberada reescritura propagandística o el reflejo de una sociedad que entendió mejor la verdadera naturaleza de la guerra? La respuesta podría cambiar cómo vemos no solo a estos dioses, sino a las civilizaciones que los moldearon. Después de revelar estos 10 mitos ocultos, queda una pregunta incómoda. ¿Por qué seguimos idealizando la invencibilidad cuando hasta el dios de la guerra caía una y otra vez? Ares nos enseña que la verdadera fuerza está en levantarse, como cuando Esparta lo veneró en su debilidad. Cada derrota es un maestro, como sus humillaciones que forjaron a Roma. Hasta los dioses necesitan reinventarse, de paria griego a padre de imperios. Ahora te pregunto a ti, ¿qué Ares llevas dentro? ¿Eres el guerrero que cae o el que se transforma? ¿Veneras tus fracasos o los encadenas como los espartanos? Si este viaje por la mitología te hizo ver tus batallas con nuevos ojos, suscríbete y activa la campanita, porque cada semana deconstruiremos otro mito.
Y quién sabe, quizá tu próxima gran victoria empiece con un fracaso divino.